Buenos días, soy Alberto Galeano, residente de Medicina Interna. Hoy vamos a revisar el tema de hepatitis virales. Vamos a comenzar con la hepatitis A. Es un virus que pertenece a la familia Picornavirus, del género hepatovirus, y es de ARN monocatenario positivo. Hablando un poquito sobre la epidemiología, aproximadamente causó en el año 2016 más de 7,000 muertes. En Estados Unidos la tasa de incidencia anual es aproximadamente 2 por cada 100,000 personas. Sin embargo, han reportado que ha incrementado el número de detección o de diagnóstico de esta enfermedad en los últimos años, teniendo un aumento de casi el 300% en el año 2016-2018. Obviamente esto, ya que se sospecha más de esta enfermedad y cada vez se hace más consciente a los médicos sobre la presentación de esta. Es curioso que el virus de hepatitis A tiene, o sea, considerado que tiene un fenotipo dual. Tiene viriones que son desnudos y también viriones que son casi envueltos. Los desnudos como tal se eliminan en las heces de pacientes infectados y son responsables de la transmisión fecal. Recordemos que los virus que no tienen como tal recubrimiento el pico, están desnudos, pues tienen la capacidad de resistir mucho mejor a las condiciones del ambiente, es decir, a el calor, la desecación, y por lo tanto su vía de transmisión suele ser esta. Los viriones casi envueltos, estos son los que se presentan más durante la viremia o que están en la sangre y son los que van a ser responsables de la transmisión de célula a célula o también pueden incluso por transmisión parenteral. En cuanto a hematogenio, recordemos que estos virus, generalmente el A y el E, son los que se transmiten por vía fecal oral, principalmente por consumo de alimentos o agua contaminados o también contacto de persona a persona, como podemos ver en la imagen de acá. Ya una vez que esta ha ingresado al intestino, va a ir a través de la vena porta, va a atravesar como tal la mucosa para el intestino delgado, va a iniciar la replicación y se van a secretar a través de los canalículos biliares. Finalmente, pues, ya va a empezar la infección de célula a célula y el resto van a ser liberados otra vez al intestino y van a ser excretados por las heces. El cuadro clínico es muy en específico realmente, digo, la hepatitis aguda hasta cierto punto no es tan complicado, pero diferenciar entre los distintos tipos de hepatitis es donde se complica un poco más. Los síntomas más comunes son fiebre, malestar general e ictericia. Hay síntomas que se refieren a la literatura, son agregados. Tenemos debilidad, fatiga, náusea, vómito, dolor abdominal, artralgias, mialgias, diarrea y anorexia. Si nosotros buscamos por laboratorio, los valores son los que menciona, se repiten más. Una AST que suele ser mayor a 1,000 unidades, una bilirrubina total que suele elevarse, sin embargo, difícilmente durante la hepatitis aguda llegará a ser mayor a 10 miligramos sobre decilitro, y la fosfatasa alcalina también se va a elevar, sin embargo, suele ser menor a 400 unidades. Y la AST también suele estar más elevada que la AST. En cuanto a una infección aguda por el virus de hepatitis tipo A, el 70% generalmente van a ser asintomáticos y van a tener una recuperación espontánea. El resto va a tener una hepatitis sintomática. De estos, igual vamos, el 99% de los que presenten una hepatitis aguda van a tener recuperación espontánea. Menos del 1% van a tener falla hepática aguda y de esto, este 1%, el 10% puede fallecer, el 55% va a tener recuperación espontánea y el 35% puede que requiera un trasplante hepático. Volviendo un poquito más acá, en cuanto a la hepatitis sintomática, menos del 10% pueden presentar complicaciones hepáticas. En cuanto a su periodo de incubación, generalmente es de 2 a 4 semanas, lo cual también puede dificultar un poco el diagnóstico, ya que pues habrá que hacer un interrogatorio importante en cuanto a la posible exposición que pudo haber causado la hepatitis. En cuanto a factores que nos pueden llevar hacia presentar una insuficiencia hepática aguda, menciona la literatura que puede ser avanzada, que ya tenga una patología hepática subyacente, ya sea daño por hígado graso, daño por el alcoholismo, o que ya tenga alguna otra infección por un virus hepatotropo previo. Otros datos que se asocian a mayor mortalidad es que el paciente ya tenga una creatinina mayor a 2, bilirrubina total mayor a 9,6 y que tenga hipoaluminemia, específicamente menor a 2,5. En cuanto al diagnóstico,
realmente es clínico. Es extraño que al menos en Latinoamérica, se haga el diagnóstico por inmunoglobulina, que realmente se confirma por la presencia de IgM contra el virus de hepatitis A. Estos anticuerpos mencionan que se pueden detectar en el momento de la aparición de los síntomas, que tiene sentido, ya que generalmente su periodo de incubación es de las 2 a las 4 semanas. Vemos que su punto máximo se alcanza durante la fase de infección aguda o durante la presentación de los síntomas, y que estos van a permanecer positivos aproximadamente 4 meses desde que estos iniciaron. Entonces también se puede presentar un anticuerpo IgM sin ningún síntoma y nos puede referir a que hace 4 meses probablemente tuvo la infección, sin embargo, pues esta fue asintomática. En cuanto al tratamiento, únicamente es de soporte. El doctor menciona que más que enfocarnos en esto, hay que tratar de llegar a la prevención, es decir, mejorar las condiciones sanitarias para minimizar la transmisión en la comunidad. Y pues afortunadamente ya tenemos vacuna para este tipo de situación. Sin embargo, pues únicamente está recomendado en personas que ya tienen más de 12 meses. En cuanto a las condiciones de trasplante, pues, frontal y hepática, ocurrirá menos del 1% de las infecciones. Entre 30 y 35%, estamos revisando el esquema anterior, requerirá un trasplante hepático de emergencia. Pero pues también tenemos algunos otros datos que pueden orillarnos hacia que requiera un trasplante, que también se acompañe de pancreatitis aguda o crónica, que se agudice. Y vemos que también la recurrencia de este tipo de infecciones en un área endémica, pues van a disminuir la supervivencia en cuanto al hígado y también al paciente. Y después del trasplante también se debe vigilar a los pacientes para la recurrencia de este virus. En cuanto a la vacunación, vemos que está aprobada para pacientes inmunocompetentes que no tengan como tal enfermedad hepática crónica y que se encuentren entre los 12 meses y hasta los 40 años de edad. Son 3 vacunas y se tienen que administrar con 6 meses de diferencia. Estos datos que presentan acá son en Estados Unidos realmente, por lo que en México, si bien sí tenemos la vacuna, pues no está en el cuadro nacional de vacunación y por lo tanto limita muchísimo el que se pueda aplicar. Vemos que en Estados Unidos aproximadamente el 87% de la población tiene la primera dosis y el 57% la segunda dosis. Esas son las recomendaciones. Tenemos que en niños que estén de 12 a 23 meses o de los 2 a los 18 años que no hayan recibido antes la vacuna. Los pacientes de alto riesgo que sean viajeros internacionales, MSH, que también, o bueno, varones que tengan sexo con varones, que usen drogas ilícitas o drogas intravenosas, que tengan factores de riesgo ocupacionales. De hecho, mencionan que, por ejemplo, los agricultores también tienen un riesgo importante, no exclusivamente con la transmisión fecal oral, y también pacientes que vayan, o bueno, más bien que vivan en situación de calle. Pacientes que estén en alto riesgo de presentar una infección severa, que ya tengan una enfermedad hepática previa, que tengan infección por el virus inmunodeficiencia humano, o también mujeres embarazadas. Y cualquier persona prácticamente que solicite la vacuna, también se le debería vacunar. Eso en cuanto a la hepatitis A. Continuando con la hepatitis B, vemos que pertenece a la familia Hepatnaviridae del género Ortohepatnavirus y este es ADN bicatenario. La infección por el virus de hepatitis B tuvo una prevalencia de 257 millones de personas aproximadamente en el 2015. Sin embargo, la mayor parte de esos casos fue en el Pacífico Occidental y también en África, sobre todo en el área subsahariana. La prevalencia en América del Norte mencionan que es menor y se estima que hasta el 29% de las muertes relacionadas con cirrosis se debieron a la infección por el virus de hepatitis B en el 2017. Factores de riesgo para presentar esta infección por transfusiones de sangre, aunque bueno, ya ha disminuido muchísimo, sin embargo, pues todavía se presenta en menos del 1% de los casos. Uso de drogas intravenosas, el estar en contacto con instrumentos de perforación contaminados, relaciones sexuales con personas infectadas y trasplante de órganos de donantes positivos al virus de hepatitis B, que también ha disminuido muchísimo ese tipo de situaciones, sin embargo, pues el riesgo sigue latente. Hay varios fenotipos alrededor del mundo. En México el más importante es el H. Aquí tenemos
En cuanto a la prevalencia, por ejemplo, vemos que tenemos una prevalencia baja en América del Norte y también en Europa del Este. Generalmente la edad de la infección es en la edad adulta y las rutas de transmisión, sobre todo en Norteamérica, es sexual, y percutánea. Lugares que tienen una prevalencia moderada es el Mediterráneo y Europa del Este. Aquí la infección suele ser durante la infancia y suele ser hospital, mientras que una prevalencia alta, en menos sobre todo en África, la edad de la infección generalmente es incluso desde el nacimiento o preescolares y la vía de transmisión principalmente va a ser perinatal. En cuanto a la patogenia, bueno, pues este también es un virus hepatotropo, se va a integrar directamente en el hepatocito, hay descubrimiento del virus y eso permite que el ADN se integre al núcleo del huésped. Este ADN va a ser un ADN circular, está cerrado covalentemente y este puede persistir indefinidamente en los hepatocitos. Puede que se quede aquí únicamente integrado al ADN y que no empiece a generar respuesta inflamatoria, por lo tanto no va a ocasionar la lisis de estos y va a poder seguir replicándose, evadiendo como tal la respuesta inmunitaria. Mediante la transcriptasa inversa se van a ensamblar nuevas moléculas y este va a ser liberado por exocitosis. Aquí vemos de nuevo el virus. Vemos que este también, pues, nuevamente por la respuesta del sistema inmunitario, va a empezar a generar lesión a nivel hepático, ya sea a través de la exocitosis o directamente que sea reconocido por las células del sistema inmune y estos empiezan a causar la muerte celular programada. En cuanto al cuadro clínico, vemos que igual tiene un amplio espectro en cuanto a su presentación, desde una enfermedad subclínica o meramente asintomática hasta una hepatitis que realmente ya empieza a generar ictericia, que va a ser la presentación más común. Vemos que los pacientes igual pueden presentar síntomas muy específicos, náusea, vómito, fatiga, ellos pueden presentar hepatalgia o bueno, dolor en el hipocondrio derecho, antes o incluso que todos estos aparezcan junto con la ictericia. Y menos del 1% van a presentar una hepatitis fulminante. Igual vamos a presentar a nivel de laboratorio, aumento de la carga viral, que puede ir desde los 1000 hasta los 100,000, elevación de ST y LT, pero igual que esté en 1000 o 2000, es decir, que si superáramos este valor deberíamos considerar algún diagnóstico diferencial. Y la elevación de la bilirrubina total, que también va a llegar generalmente hasta los 10 miligramos. En caso de que superemos este umbral, pues igual habrá que considerar si es únicamente la hepatitis o si tenemos alguna otra enfermedad. Ahorita vamos a revisar un poquito más cómo es la presentación o las fases de esta enfermedad. Únicamente recordar que, por ejemplo, si la LT permanece elevada más de 6 meses después de la presentación inicial, entonces ya entraremos en una fase crónica del virus de la hepatitis B. Este es un esquema de las fases de la enfermedad. Tenemos la primera fase, que es la inmunotolerante, que aparecerá generalmente durante los primeros años, en donde tenemos elevación de los títulos del virus de hepatitis B, y también vamos a tener el antígeno E, que es el que nos habla de replicación. En esta etapa, hablando de una enfermedad que en un inicio no se presentó con ictericia, no vamos a reportar elevación del LT ni tampoco inflamación hepática. Por lo tanto, el paciente pues va a estar asintomático o en su defecto tendremos datos de inflamación mínima. Después viene la segunda fase, que es el aclaramiento inmunológico. Aquí tenemos ya la activación del sistema inmune y vamos a tener elevación del LT. Puede aumentar 5 o 10 veces el límite superior normal. Vamos a tener disminución del ADN del virus de hepatitis B. Si realizáramos una biopsia, podríamos tener evidencia de la inflamación y pues aquí vamos a tener como tal los síntomas: fatiga, ictericia y dolor en el cuadrante superior derecho. Aquí entonces es donde tenemos la fase inmune. Si esto continúa, aquí vamos a tener la fase del control inmunológico o no replicativa. Aquí es donde justamente el antígeno E ya va a estar negativo. Hay cero conversión al anticuerpo contra el antígeno E del virus de la hepatitis B y podemos tener títulos bajos del ADN del virus de la hepatitis B. Y finalmente tenemos la cuarta fase o la activa inmune, donde en caso de que no se haya podido resolver o sea reactivado la infección, otra vez presentaremos elevación del LT, así como de la carga viral del virus de la hepatitis B, que puede ser por disminución de la respuesta inmune, puede que haya presentado sobreinfección por el virus de hepatitis D, y pues vamos a tener otra vez
signos o cuadro clínico compatible con insuficiencia hepática aguda. En cuanto al diagnóstico, algunos datos interesantes: se puede presentar un periodo ventana en el cual el sistema inmune realmente sí ha aclarado el antígeno de superficie de la hepatitis B. Sin embargo, no va a presentar todavía anticuerpos contra este antígeno de superficie. Y por lo tanto, pues aquí el diagnóstico solo se podría hacer por medio del anticuerpo contra el antígeno core. Una vez que ya desaparece la infección, pues entonces va a estar presente el anticuerpo contra el antígeno core. También va a estar IgG contra el antígeno de superficie y ya van a estar positivos. Si el paciente desarrolla una infección crónica por el virus de la hepatitis B, como tal, no se va a detectar el antígeno de superficie, el anticuerpo, perdón, contra el antígeno de superficie, pero sí va a tener como tal el antígeno de superficie. Y la población que ha sido vacunada y como tal nunca estuvo expuesta al virus de hepatitis B, solo va a tener el anticuerpo, perdón, contra el antígeno de superficie positivo, ya que este es el que está propiamente en el vial de la vacuna. Entonces, aquí tenemos este cuadro que nos va a recordar un poquito cómo se tendría que realizar el diagnóstico serológico del virus de la hepatitis B. Ante una hepatitis aguda, como estábamos revisando, pues tendría que estar positivo el antígeno de superficie contra el virus de hepatitis B. Si nosotros buscáramos el anticuerpo, pues este va a ser IgM, y como está en hepatitis aguda, pues está replicando. Entonces el antígeno E va a estar positivo, todavía no va a estar el anticuerpo contra este antígeno, y el ADN contra el virus virus de la hepatitis B va a estar positivo. En el periodo ventana, pues con tal el anticuerpo es el que puede ser como IgM, puede o no estar positivo el antígeno del E, puede o no estar positivo el anticuerpo contra el E, pero sí va a estar positivo como tal el ADN del virus de la hepatitis. Entonces, en este periodo de ventana es donde únicamente por medio de el análisis del ADN del virus de hepatitis B podríamos corroborar que hay o no infección. En la fase de recuperación ya se aclaró como tal el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B y por lo tanto va a estar positivo el anticuerpo contra el antígeno de superficie. El anticuerpo va a ser ahora IgG, ya no va a estar positivo el antígeno y vamos a tener el anticuerpo justamente contra él. Por lo mismo de que ya se limitó la replicación, pues el ADN del virus del hepatitis B ya no va a ser detectable. En caso de vacunación, pues únicamente va a estar positivo el anticuerpo contra el antígeno de superficie. En caso de que tengamos una hepatitis crónica, podemos tener con o sin seroconversión de el antígeno contra el E. Entonces, vamos a tener en ambos casos el antígeno de superficie va a estar positivo, no vamos a tener como tal anticuerpo ante antígeno de superficie. El anticore va a ser IgG en ambos casos y la única diferencia va a ser esta, que si está en fase replicativa, pues vamos a tener positivo el antígeno contra E, y si no, si no está replicativa o es mutante, pues va a estar negativo. Y en estos casos, pues sí va a estar positivo como tal el ADN del virus del hepatitis B. Complicaciones, pues estábamos revisando que tiene daño hepático y va a causar necrosis. Entonces, esto a la larga nos va a llevar a la fibrosis y pueden desarrollar cirrosis hepática como tal. Estos tienen un mayor riesgo también de desarrollar carcinoma hepatocelular y menciona que esto es independiente de si presenta o no cirrosis. Los mecanismos para producir esta carcinogenicidad son la duración y la gravedad de la elevación del ADN del virus de la hepatitis B, el origen étnico de los pacientes y también se asocia sobre todo al genotipo C, que si nos regresamos, el genotipo C pues está sobre todo en China, Australia, Indonesia y toda esa región. Entonces, en cuanto a la prevalencia del antígeno de superficie en áreas endémicas, pues son las que podemos observar acá, en más del 2%, pues hay que considerar hacer tamizaje en caso de que la hayan presentado o para buscar activación o en caso de que no estén vacunados. Hay que tener también antígeno contra E, ALT y carga viral. También hacer tamizaje para buscar fibrosis. Se puede utilizar incluso el FIB4, FibroTest, FibroScan o elastografía. Si este antígeno fuera positivo, pues hay que buscar o hacer screening para carcinoma hepatocelular, ya sea se tiene que hacer con ultrasonido hepático y también
con medición de la fetoproteína cada 6 meses. También hay que valorar si el paciente ya tiene IgG contra el virus de la hepatitis A, en caso de que no esté vacunado, y estar al pendiente de si presenta o no coinfección por virus de la hepatitis C, ya que, pues, como veremos, puede complicar el cuadro por esta enfermedad. También hay que valorar si el paciente tiene contacto estrecho, si tiene parejas sexuales que pudieran estar en riesgo. Y en caso de que tengamos alto grado de fibrosis, pues hay que estar al pendiente si el paciente no presenta ya cirrosis hepática. En cuanto al tratamiento, se recomienda el tratamiento de terapia de supresión viral si el paciente tiene manifestaciones hepáticas, si el paciente está embarazada, si tiene antecedentes familiares de carcinoma hepatocelular, si tiene coinfección por el virus de la hepatitis C o el virus de la hepatitis D. También como profilaxis en cuanto a la inmunosupresión, si el paciente tiene una cirrosis compensada o descompensada. Aquí tenemos su tablita en la cual nos tenemos varias guías y los criterios para dar tratamiento. En cuanto a la guía americana, vemos que si tiene más de 2 veces el límite superior normal, den ALT. Si la carga viral es más de 2000. Y en cuanto a el grado de fibrosis, si ya tiene FIB3 o FIB4. En cuanto a la Sociedad Europea, vemos que con que tenga el ALT una más, o sea, solo esté superior al límite superior normal, que para ellos es de 40, si la carga viral es igual más de 2000, o si tiene FIB3 o perdón, F3 o F4. Y en cuanto a la guía asiática, igual, si es más de 2 veces el límite superior normal en cuanto al ALT, y la carga viral está igual más de 2000. Estos son los tratamientos recomendados. Actualmente tenemos análogos de nucleósidos nucleótidos e interferón pegilado. Entonces, como tal, la seroconversión del antígeno de superficie es mayor con el interferón pegilado. Sin embargo, tiene varios efectos adversos, como podemos ver acá, que pues realmente causan mala tolerancia en el paciente y por lo tanto abandono del tratamiento, que como vemos puede exacerbar enfermedades autoinmunes, puede causar desórdenes neuropsiquiátricos, puede causar falla renal, etc. Entonces, pues hay que tener cuidado. También vemos que podemos utilizar análogos de nucleósidos nucleótidos, donde tenemos la mibudina, defovir, telbidudina, entecavir, fumarato de tenofovir y tenofovir alafenamida, donde vemos que el tratamiento recomendado va a ser monoterapia con entecavir, fumarato o tenofovir, pues han demostrado que tienen menor tasa de efectos adversos y por lo tanto mayor aceptación por parte del paciente. En cuanto al trasplante hepático, vemos que los pacientes con virus de hepatitis B que desarrollan insuficiencia hepática aguda, cirrosis hepático descompensado o incluso el carcinoma hepatocelular pueden someterse a trasplante de hígado como terapia definitiva. Sin embargo, en cuanto a la inmunosupresión con trasplante, la tasa de recurrencia va a ser alta y la tasa de supervivencia suele ser menor al 50%, 2 años posterior al trasplante hepático. Para esto se han desarrollado algunas estrategias como continuar incluso con el tratamiento de análogos de nucleósidos por tiempo indefinido. En cuanto a la hepatitis C, vemos que este es un virus de la familia Hepaviridae del género Hepacivirus y este es ARN monocatenario. Hay más de 71 millones de personas afectadas en todo el mundo. Hay 7 genotipos principales y también tiene 7 subtipos. Vemos que el genotipo 1 representa aproximadamente la mitad de todas las infecciones por el virus de la hepatitis C. El segundo más común es el genotipo 3, que se encuentra sobre todo en Asia, Australia y también en algunas zonas de Europa, pero sobre todo vemos que es el norte. El genotipo 2 se encuentra sobre todo en Asia y África y el genotipo 4 está sobre todo repartido en África. En cuanto a la patogenia, realmente la vía de transmisión del virus de la hepatitis C es sobre todo a través de percutánea, entonces vemos que puede ser a través de pinchados con agujas que contienen sangre contaminada, sin embargo también puede ser por trasplante de órganos, transfusiones de sangre, relaciones sexuales, también puede ser transmisión perinatal o incluso por hemodiálisis, perforaciones corporales y tatuajes. Hay varios tipos de factores que son los que permiten que el virus de la hepatitis C ingrese total al hepatocito. Algunos tenemos la ocludina, la claudina 1 y el CD81. Vemos que ese es el que ayuda que a través de, bueno, que se une como tal
o actúa con la envoltura viral o la proteína E2 y es la que permite que entre directamente al hepatocito. Si bien este no es citopático, o sea, este propiamente no causa como tal una lisis del hepatocito y por lo tanto ese no es el mecanismo por el cual va a causar fibrosis y todo, y al final la insuficiencia hepática. Sin embargo, este va a causar necrosis celular a través de citolisis y la inflamación. Esto va a causar como tal esterosis hepática y también estrés oxidativo. Y por lo tanto, pues célula estresada al final es reconocida por el sistema inmune y es eliminada. En cuanto al cuadro clínico, vemos que la infección crónica puede ocurrir en el 50-85% de los pacientes, mientras que entre el 15 y el 45% van a presentar una eliminación espontánea del virus. Vemos que el virus de hepatitis C representa hasta el 20% de los casos de hepatitis aguda. Los síntomas se desarrollan entre 2 y 26 semanas después de la exposición y los síntomas pueden durar entre 2 y 12 semanas. En cuanto a la insuficiencia hepática aguda, es extremadamente rara. Sin embargo, pacientes que ya tienen otra infección por virus hepatotropo o que ya tienen alguna infección o alguna otra alteración hepática, pues sí pueden presentar con mayor facilidad este cuadro. También tenemos síntomas comunes como son fatiga, alteración del sueño, náusea, diarrea, mialgias, artralgias, síntomas completamente pues inespecíficos. A nivel de laboratorio vemos que hasta el 36% van a tener o la ET van a estar normales, 25% van a estar 2 veces el límite superior normal, 40% lo van a tener menos de 2 veces el límite superior normal y solamente el 2% lo van a tener más de 10 veces el límite superior normal, que pues también quiere decir que pues no es tan frecuente que la transaminasemia sea algo que debamos considerar exclusivamente para descartar o no una infección por el virus hepatotropos. Algunas manifestaciones extrahepáticas pueden ser globulinemia, linfoma, globulonocitis membranoproliferativa, porfiria, líquen, neuropatías y tiroiditis. En cuanto a las complicaciones, pueden ser lo más importante, o los factores de riesgo que nos pueden llevar hacia la fibrosis, es que el paciente ya tenga más de 40 años, que tenga un consumo importante de alcohol, coinfección por el virus de la hepatitis B, o por VIH, inmunosupresión, obesidad y diabetes, tabaquismo. Esta fibrosis se presenta más en el sexo masculino y también en pacientes de raza blanca. Factores que se asocian a mayor eliminación del virus, AHLA-DRB1 y DQB1, sexo femenino, que la infección haya sido durante la infancia, que la infección aguda haya sido sintomática, lo cual nos habla de una respuesta inmune que probablemente sea la que aclaró el virus, y que tengamos anticuerpos o anticuerpos neutralizantes elevados. Vemos que la eliminación espontánea se producirá en aproximadamente una cuarta parte hasta la mitad de los pacientes dentro de las 12 semanas posteriores a la exposición. Datos interesantes, la carga viral como tal no se correlaciona con el riesgo de progresión a la cirrosis, como vemos acá, no tiene relación tampoco con la fibrosis. El riesgo de descompensación es aproximadamente 3.9% por año y la forma más frecuente va a ser por ascitis. Una vez que el paciente desarrolla cirrosis, la tasa de incidencia anual de carcinoma hepatocelular va del 1.4% hasta el 4.9%. Y como tal, el virus de la hepatitis C representa el 25% de los casos de carcinoma hepatocelular en todo el mundo. En cuanto al diagnóstico, este se hace por medio de inmunoensayo enzimático, tercera generación, lo cual pues va a detectar diferentes antígenos del virus de la hepatitis C. Tenemos el núcleo del virus de la hepatitis C, NS3, NS4, NS5, los cuales son positivos a las 8 semanas aproximadamente, con alta sensibilidad y especificidad. Vemos que en pacientes con baja probabilidad previa a la prueba de infección por virus de la hepatitis C, un inmunoensayo negativo excluye como tal la infección por el virus de la hepatitis C. Y en pacientes con sospecha de infección aguda por el virus de la hepatitis C, recordar que hay que obtener carga viral del ARN del virus mediante PCR, pues los anticuerpos pueden volverse positivos hasta 6 meses después. Entonces aquí tenemos unas pautas también para apoyarnos en el diagnóstico. Un anticuerpo contra el virus de la hepatitis C positivo y un ARN del virus de la hepatitis C positivo confirmarán como tal la infección por el virus de la hepatitis C. Sin embargo, no nos va a ayudar a distinguir entre una infección aguda y una crónica. Más que la infección aguda se puede confirmar si el paciente previamente dio negativo 6 meses anteriores a la infección y no ha dado positivo tanto a la carga viral como a las pruebas contra anticuerpos en los 6 meses siguientes. En cuanto a la infección crónica por el virus de la hepatitis C, este es positivo cuando ya presenta este ARN durante al menos 6 meses de duración. Entonces, para recordar un poquito cómo vamos a apoyarnos, cómo vamos a definir si esta infección es aguda o es crónica,
En el caso de pacientes con sospecha de exposición al virus de la hepatitis C, otra vez, hay que obtener la carga viral con ARN del virus de la hepatitis C, anticuerpos antihepatitis C y aminotransferasas dentro de los 48 horas a presentación del cuadro para obtener valores iniciales. Si el ARN es positivo, entonces ya confirmamos como tal que el paciente por lo menos tiene infección y para saber si es aguda o crónica, pues ya dependerá del anticuerpo del virus de la hepatitis C. Entonces, ya que sospechamos que la infección puede ser crónica, bueno, entonces aquí tenemos, si el ARN del virus de la hepatitis C es negativo, es decir, que no tiene infección aguda y queremos saber si este se aclaró y por lo tanto se eliminó la infección o si en su defecto se va a quedar con una infección crónica, pues hay que volver a comprobar con el ARN a las 4 semanas y positivo, pues entonces otra vez tenemos una reinfección aguda por el virus de la hepatitis C. Si a las 4 semanas después de la exposición este ARN sigue siendo negativo, se tiene que volver a comprobar a las 12 o a las 16 semanas. Y si vuelve a ser negativo, se debe corroborar a los 6 meses. Si a los 6 meses es negativo, entonces, pues como viene acá, se confirma que como tal no hay infección crónica. En cuanto al tratamiento, pues va a depender estrictamente del genotipo. Aquí vemos que, por ejemplo, el genotipo 1 tiene tal esquema que es de Lepidavir sofosbuvir, 12 semanas. El genotipo 1B se recomienda más Leripasvir sofosbuvir, el genotipo 2 sofosbuvir ribavirina, el genotipo 3 sofosbuvir ribavirina, pero a diferencia del genotipo 2, este dura 24 semanas. El genotipo 4, pues tenemos otro tipo de esquema, sofosbuvir ribavirina igual 24 semanas, es el más recomendado. El genotipo 5, interferón vigilado, ribavirina hasta 48 semanas. Entonces, como pautas de tratamiento, se debe contemplar la terapia antiviral para casi todos los pacientes por el virus de la hepatitis C y el objetivo es obtener una remisión o respuesta viral sostenida, la cual es la ausencia de virus en sangre 12 semanas después de finalizar el tratamiento. Es decir, si tuviéramos un paciente tratado que tuviera el genotipo 3, se le da sofosbuvir ribavirina 24 semanas y 12 semanas después, a que ya terminó este tratamiento, pues hay que volver a analizar el ARN del virus para ver si efectivamente tiene respuesta viral sostenida. Cuando la conseguimos, tenemos mejor las puntuaciones de fibrosis en la elastografía, también disminuye los casos de descompensación hepática, disminuye el riesgo de carcinoma hepatocelular y las muestras relacionadas con descompensación cirrótica. Algunos datos que debemos tomar en cuenta, la ribavirina como tal no se sugiere en pacientes que tienen aclaramiento de creatinina menor a 50 mililitros. Los inhibidores de proteasa, que son los que terminan el ciclo Previr, se excretan por vía hepática y por lo tanto están contraindicados si el paciente ya presenta una cirrosis en estado Child-Pugh B o C, y los inhibidores de nucleócido, como el sofosbuvir, se excretan por vía renal. Entonces también hay que tener cuidado si ya tenemos un aclaramiento de menos de 30 mililitros. En esos casos, pues obviamente tendríamos que volver al interferón vigilado. En cuanto al trasplante hepático, vemos que el trasplante de hígado con frecuencia también puede ser un tratamiento definitivo para los pacientes que tienen cirrosis compensada por el virus de la hepatitis C o carcinoma hepatocelular que no se consideran apropiados para la resección quirúrgica. Esto ya sería por estudios de Barcelona, pero pues eso se vería en otra situación. Entonces, la mayoría de los receptores que son serológicamente positivos para el virus de la hepatitis C al momento del trasplante pueden desarrollar una infección recurrente durante la reperfusión del injerto hepático trasplantado. Y por lo tanto, pues una vez con el trasplante pueden desarrollar otra vez fibrosis, pueden presentar cirrosis hasta un 30% después de los 5 años. Y para contrarrestar esto, pues igual se recomienda el uso de antivirales de acción directa, como los que vimos anteriormente, aumentando la tasa de supervivencia hasta 90% en los pacientes que efectivamente al momento del trasplante sean positivos para el virus de la hepatitis C. En cuanto a la hepatitis D, pertenece a la familia Conoviridae, es del género Delta virus, único dentro de esta familia, y también es ARN monocatenario. Aproximadamente 72 millones de personas en todo el mundo están infectadas por el virus de la hepatitis D. De estos, el 10% también bueno, de los pacientes que tienen antígeno de superficie positivo contra el virus de la hepatitis B están coinfectados con el virus de la hepatitis D. En donde más se encuentra el virus de la hepatitis D está sobre todo África Occidental y Central, en cuanto a la cuenca del Amazonas, como vemos aquí en Brasil, Oriente Medio y Asia. Y vemos que en particular los usuarios de drogas intravenosas con que ya están positivos al virus de la hepatitis B, en 1989 aproximadamente el 29% también tenían coinfección con virus de la hepatitis D. Sin embargo, para el año 2005-2006 esta tasa era del 50%. En cuanto a la transmisión, puede ser parenteral a partir de la inyección de drogas por intravenosa o transfusiones de sangre infectadas
a través de vía sexual y también por vía vertical durante el embarazo. Igual el diagnóstico, generalmente cuando sospechamos de hepatitis B, también hay que buscar hepatitis D. Vemos que la infección concomitante entre el virus de la hepatitis B y el D, generalmente también nos va a llevar a una enfermedad leve y autolimitada. Propiamente, pues porque este virus depende del antígeno core de la hepatitis B para producir la infección, pero por lo mismo, ya habíamos visto que la hepatitis B no suele presentarse, al menos como hepatitis aguda, en la mayoría de los casos, y lo mismo va a pasar con la hepatitis D cuando son concomitantes. Sin embargo, cuando ya tenemos una sobreinfección del virus de la hepatitis D sobre B, es decir, que ya tenía previamente infección de hepatitis B y vuelve a estar expuesto a riesgo por, sobre todo, sexual o por drogas intravenosas, pues aquí sí tiene más riesgo de presentar como tal enfermedad aguda. Como resultado, pues vamos a tener un cuadro clínico prolongado, sobre todo en los fenotipos 1-3, usuarios de drogas intravenosas y pacientes de mayor edad. Entonces, como tal, igual se tiene que hacer por inmunoensayo con IgM antivirus de hepatitis D. Y la cuantificación del ARN del virus de la hepatitis D también va a ayudarnos para evaluar la necesidad y eficacia de la terapia antiviral en caso de que lo hayamos aplicado. Para el tratamiento, se recomienda exactamente el mismo tratamiento que se recomienda para el virus de la hepatitis B. Aquí tenemos interferón vigilado como tratamiento de elección contra el virus de la hepatitis D. Sin embargo, menciona que rara vez vamos a tener más de 25% de cero conversión. Por lo tanto, pues la infección crónica por el virus de hepatitis B y D, cuando ya se presentan, pues sí tienen muy mal pronóstico para estos pacientes. En cuanto a la hepatitis E, ya para terminar, pertenece a la familia del Epiviridae, del género Epivirus, y es ARN monocatenario positivo. Se detectan aproximadamente 20 millones de nuevas infecciones cada año en todo el mundo, provoca hasta 3 millones de casos de hepatitis aguda y más de 40,000 muertes al año. Hay 4 genotipos, donde el 1 y 2 únicamente van a estar, únicamente van a infectar a los humanos, mientras que el 3 y el 4 pueden infectar humanos y también animales. Y pues la transmisión, al igual que el virus de la hepatitis A, es por la vía fecal oral. En cuanto al cuadro clínico, vemos que la mayoría de los pacientes infectados con el virus de la hepatitis C serán asintomáticos o pueden tener una enfermedad muy similar al virus de la hepatitis A. El periodo de incubación va desde las 2 a las 10 semanas para los genotipos 1 y 2 sobre todo. Vemos que menos del 5% de los pacientes con el virus de la hepatitis C como tal van a desarrollar datos de una infección aguda, perdón, que presenten una infección aguda, van a progresar a la insuficiencia hepática aguda y generalmente esos pacientes suelen ser embarazadas. Ahí es donde está el mayor riesgo en cuanto a la infección por el virus de la hepatitis E, que presenten insuficiencia hepática aguda durante su embarazo. También algunos otros que no se suelen mencionar tanto, pacientes desnutridos, pacientes con inmunosupresión o pacientes que ya tengan una enfermedad hepática preexistente. Vemos que como tal es difícil diagnosticar el virus de la hepatitis C, ya que las pruebas de inmunoensayo, uno, no están estandarizadas y dos, realmente no están disponibles en la mayoría de las unidades de atención. Pues aún así, en caso de que sospechemos de que la vía puede ser fecal oral, pues hay que hacer el esfuerzo por conseguir la IgM ante el virus de la hepatitis E y también lo podemos corroborar por medio de la carga viral contra este virus. En cuanto al tratamiento, pues lo mismo, es únicamente de soporte, no hay como tal algo específico que podamos, o algún medicamento que ayude a disminuir como tal la infección aguda. Por lo tanto, únicamente soporte. Aunque sí, pacientes que están en insuficiencia hepática aguda, más o menos la misma relación que en la hepatitis A, menos del 1% pueden requerir trasplante hepático. Aquí recordar la prevención por medio de mejorar las condiciones sanitarias es lo más adecuado para la prevención de este tipo de enfermedades. Y listo, eso sería todo, doctor. ¿Alguien tiene alguna duda? Yo nada más quería comentar una cosa. Bueno, de la hepatitis B hay que recordar siempre los pacientes que son antígeno core o anticuerpos antígeno core positivos, que van a ser sometidos a quimioterapia, particularmente con tratamiento con biológicos. Siempre, bueno, siempre se les tiene que buscar hacer para la hepatitis B y en caso de que sean core positivo, hay que sopesar ahí si se empieza tratamiento
con algún tenofovir o con algún tratamiento para suprimir el virus, independientemente de la carga y dependiendo del tipo de quimioterapia que vayan a recibir. ¿Por qué? Porque tienen riesgo de reactivación del virus. Entonces, ahí hay como dos estrategias que se pueden tomar. Una es la de vigilar al paciente, ¿no? Estarle haciendo pruebas de función hepática, y la otra es empezarle el medicamento. Eh, Medicamentos como el rituximab son los que más riesgo tienen de reactivar el virus. Entonces, pues en ese tal vez valdría la pena empezar desde el principio el tratamiento, pero bueno, esas son como las dos estrategias. Y ahora la tablita de tratamiento de la hepatitis C, pues ya no le hagan caso a eso. Realmente el tratamiento actual, o sea, por lo menos lo que tenemos en México, y eso que no somos así como que el primer mundo, es el tratamiento pangenotipo, ¿no? Entonces, lecaprevir, pibentasvir, o el Maviret o el Epclusa, ¿no? Que son los dos que tenemos. Son medicamentos pangenotipo. De hecho, ya en muchas de las recomendaciones te dicen que ni siquiera hay que medir el genotipo, ¿no? Ya no hay que pedirle a los pacientes el genotipo, porque una vez que tú tienes el diagnóstico de hepatitis C, le das el tratamiento para genotipo y las tasas de erradicación son arriba del 95%, ¿no? Si tienes un paciente, a veces todavía en Child B con poquitos puntos lo pensamos si le damos el tratamiento, pero ya un Child C obviamente no hay que dárselo. Ese paciente, si no tiene contraindicación, va para trasplante, y posteriormente, después del trasplante, empezarlo el tratamiento de erradicación. Entonces, antes pues sí pasaba que los pacientes, como no teníamos tratamientos como tan buenos, hacían una cosa que era colestasis fibrosante, pues se perdía el injerto en 3 años, ¿no? Ahorita afortunadamente puedes darle el tratamiento después del trasplante, digo, Lolo después del trasplante, y el paciente va a tener una buena sobrevida, ¿no? El injerto. Entonces, pues ya no, ya esos esquemas que pones ahí, ya hay esquemas nuevos, que son los pangenotipos. Si por algo el paciente falla a tratamiento, hay que tener como que mucho énfasis al paciente, hacerle mucho hincapié en que tiene que tomarse todos los medicamentos, que no puede tomar cualquier medicamento junto con el tratamiento porque hay muchas interacciones, y el apego es muy importante, ¿no? Si por algo el paciente fallara, pues ahí tal vez valdría la pena ver el genotipo y bueno, darle otro tipo de tratamiento. Generalmente si le dimos Epclusa, le podemos dar Maviret o al revés. Si el paciente tiene resistencia, ahí tendríamos que utilizar algún esquema que contenga Voxilaprevir, que es el Vosevi. En México no lo tenemos, pero las farmacéuticas que traen los medicamentos te consiguen el tratamiento si fue por resistencia, que la verdad es que es muy rara. Pero ya, o sea, les digo, nosotros, por ejemplo, en el medio privado, sí seguimos midiendo el genotipo porque nos lo piden las aseguradoras, pero realmente ya ni siquiera es algo que tengamos que esperar para iniciar el tratamiento. En otros lugares ya es el médico general el que da el tratamiento, o sea, son clínicas en las que tú entras el mismo día, te hacen fibroscan, te hacen ultrasonido, te hacen la PCR y la cuantificación, y ahí mismo te dan el tratamiento, ¿no? O sea, y ya el paciente regresa para hacer su carga de respuesta, o sea, su estudio para ver si hubo respuesta viral, y listo, ¿no? Entonces, ojo, al paciente que tiene factores de riesgo, ¿no? Que se reinfecta, pues ese sí hay que ver obviamente el genotipo, ¿no? Un paciente que ya se curó y que regresa otra vez con hepatitis C, ese paciente sí hay que medir el genotipo. La hepatitis C aguda, la verdad es que es rarísima. A mí nunca me ha tocado ver una, pero pues sobre todo los pacientes que están en actividades constantes de riesgo, ¿no? La gente que utiliza drogas intravenosas, perdón, que tienen relaciones sexuales de alto riesgo sin protección, pues esas personas sí son las que puedes tener chance de cacharlos en una infección aguda, ¿no? Entonces, y bueno, hepatitis
Acuérdense siempre vacunar a los pacientes con cirrosis. Siempre, o sea, parte de la valoración del paciente con cirrosis en un mundo ideal debería de incluir serología para hepatitis A. Si el paciente es IgG negativo, hay que ponerle la vacuna. En México hay varios esquemas, hay el esquema que viene solita y generalmente la que te ponen es la que viene con virus B. Acuérdense que también un porcentaje pequeño de la hepatitis A se puede transmitir por sangre, ¿no? Como que tenemos mucho la idea de que es fecal oral, pero también hay transmisión parenteral, ¿no? La gente, como decías, hombres que tienen sexo con hombres y personas que utilizan drogas intravenosas son personas que están en alto riesgo. Y también hay que tener en cuenta las personas que tienen riesgo de contagio, ¿no? Por ejemplo, personas que estuvieron en contacto cercano con alguien que lo tuvo, las mujeres embarazadas que estuvieron en contacto cercano con alguien con hepatitis A. Entonces, en esas personas hay que ver, existe ya sea la profilaxis con inmunoglobulina o la profilaxis con la vacuna. La verdad es que se ha visto que les va igual a los dos, entonces son personas a las que si no tienen los anticuerpos, las tienes que mandar vacunar, ¿ok? Para evitar que les dé la enfermedad. Y y pues ya digo, virus E es algo como muy complicado de diagnosticar porque no existen pruebas estandarizadas. Aquí en México ¿cómo se llama? La PCR para virus de hepatitis E es carísima, cuesta como 10,000 pesos y no la hacen en ningún lado más que creo que en Quest. Entonces, sí es algo que tenemos que tener en cuenta. Es una enfermedad bastante frecuente en nuestro país, pero pues obviamente infradiagnosticada. La gente que trabaja en rastros, la gente que está en contacto con animales, etcétera, es gente que tiene mayor riesgo. Entonces, también hay que tenerlo en cuenta. Un paciente que de repente tiene un cuadro pues ya sea un cuadro de hepatitis o un cuadro de un agito crónico, ¿no? Puede ser causa. Entonces, pues hay que tenerlo siempre en consideración. Y ya, sobre todo quiero que se quede como que muy claro lo del tratamiento de la hepatitis C. Actualmente ya no es por genotipos, hay tratamiento por genotipo y les digo, aquí en México lo tenemos. Entonces, cualquiera puede recibir el tratamiento. Si es una viejita de 85 años que quiere recibir el tratamiento, hay que dárselo. Es un tratamiento bastante seguro, con pocos efectos secundarios. El interferón ya no se usa, eso sí, ya para nada, ni en hepatitis B, ¿no? Que todavía hay algún tipo de hepatitis B en el que dicen, bueno, puede funcionar, pero la verdad es que ya tenemos tratamientos mucho más seguros y con menos efectos secundarios, entonces el interferón ya no se utiliza, ¿no? Afortunadamente aquí en México no tenemos cepas de estas así tan horribles como las que hay en África, etcétera, que sí son como súper resistentes y que tienen mutaciones y todo. Aquí creo que en general todavía no estamos a ese nivel, pero sí, sí hay que tener en cuenta tratamiento para el genotipo. Si no funciona, se da el otro tratamiento que tenemos disponible. Si no funciona, ahí sí hay que utilizar un esquema como Oxilaprevir, ¿ok? Y creo que sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Gracias, doctora. A ustedes, buen día. Ya.